Una familia de 4 miembros desapareció durante una excursión a la montaña, presuntas víctimas de un trágico accidente de senderismo. Pero 3 semanas después, una cámara salvaje capta algo que hace que todo el mundo se cuestione lo que ocurrió realmente, revelando una verdad tan siniestra que nadie podría haber imaginado. El viento silbaba a través del Parque Nacional de los Picos de Europa, España, trayendo consigo la promesa de otro frente frío. Elena Vidal, conocida por la mayoría como Ellie, bajó de la telecabina, con sus botas de montaña desgastadas crujiendo contra el camino cubierto de nieve. A sus 67 años, sus pasos eran mesurados pero seguros, los de alguien que ha recorrido montañas durante décadas. Sus ojos, todavía agudos a pesar de los años, escudriñaban el sendero neblinoso de la montaña. La visibilidad era escasa, pero eso no le preocupaba. Conocía estos senderos mejor que nadie. Los había recorrido, enseñado y rescatado durante más de 30 años como guardabosques e instructora de supervivencia en la naturaleza. Se ajustó la mochila y se dirigió hacia la cabaña que servía de punto de paso a los excursionistas. Su estructura de madera se erguía firme contra la ladera de la montaña, con el humo saliendo de la chimenea. Cuando dejó caer su pesada mochila en el vestíbulo y se sacudió la nieve de las botas, un rostro familiar la miró desde detrás del mostrador. Señora Vidal, el rostro de la dependienta se iluminó al reconocerla. No esperaba verla de vuelta tan pronto. Hola, Mateo, Ellie reconoció. Su voz lleva el peso de su propósito. Mateo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Alguna noticia de su familia? Ellie negó con la cabeza, líneas profundas alrededor de sus ojos. Para la mayoría de los visitantes, ella era Ellie, la vieja guardabosques, una leyenda entre el personal del parque y los excursionistas regulares. Su fama de dirigir retiros de supervivencia para mujeres jubiladas no había hecho más que aumentar el respeto que se había ganado durante sus 3 décadas de servicio. Aún no, respondió ella, bajándose la cremallera del abrigo. Por eso he vuelto. Mateo asintió solemnemente. Todos en el pueblo conocían la tragedia de la familia Vidal. Daniel, el hijo de Eli, junto con su mujer Raquel y sus gemelas Lidia y Nuria, llevaban desaparecidos casi un mes. Lo que empezó como una excursión rutinaria de fin de semana se había convertido en la pesadilla de cualquier familia. Eli sacó de su mochila una pila de carteles de personas desaparecidas. El primero mostraba una sonriente familia de 4 miembros. Daniel con su fornida sudadera verde, Raquel con su cálida sonrisa y las gemelas Lidia de amarillo chillón y Nuria de morado. Sus sonrisas a juego revelaban huecos idénticos donde se habían caído los dientes de leche. Esperaba poner estos, reemplazar los viejos, dijo, extendiendo ligeramente la pila alrededor del albergue y en los senderos. Claro, contestó Mateo sin dudarlo. ¿En qué puedo ayudarla? El gerente ya lo aprobó. Dijo que le dijera que si hay algo más que podamos hacer, solo tiene que pedirlo. Gracias, dijo Ellie, agradecida por la amabilidad que le habían mostrado a lo largo de esta terrible experiencia. Mientras se movía por el albergue, pegando carteles en los tablones de anuncios y cerca de las entradas, Ellie no podía evitar rememorar en su mente los acontecimientos de aquel día. Había sido una mañana de sábado cualquiera cuando Daniel la llamó y la invitó a unirse a su excursión. Vamos, mamá, le había dicho con voz juguetona por teléfono. Las niñas han estado pidiendo tus historias de la abuela Ellie toda la semana. Había querido ir, casi había cancelado sus otros planes, pero el acto benéfico al que se había comprometido meses antes no se podía reprogramar. Se trataba de recaudar fondos para la educación en la naturaleza de jóvenes desfavorecidos, una causa muy cercana a su corazón. La próxima vez, había prometido, tomen muchas fotos para mí. Y así fue. A mediodía, mientras preparaba a los expositores para el acto benéfico, su teléfono recibió un mensaje de Daniel. Era un retrato familiar perfecto, los 4 sonriendo ampliamente con las montañas como telón de fondo. Ella sonrió al ver que la habían hecho en el mismo sitio de siempre. Raquel había mencionado una vez que quería crear una especie de lapso de tiempo que mostrara cómo crecían las niñas frente a las montañas inmutables. Le había parecido una idea tan dulce y sentimental. Horas más tarde, cuando el acto benéfico había terminado y Ellie regresó a casa, se dio cuenta de que tenía varias llamadas perdidas de Daniel. También había un mensaje de texto. El tiempo está empeorando aquí arriba. Acortando la caminata, hablamos más tarde.
Intentó devolverle la llamada inmediatamente, pero saltó el buzón de voz. El teléfono de Raquel hizo lo mismo. Al principio, Ellie se había dicho a sí misma que no se preocupara. El servicio de telefonía móvil era notoriamente irregular en algunas partes del parque, pero cuando llegó la noche y todavía no habían regresado, la preocupación se convirtió en miedo. Esa noche llamó a la policía. Por la mañana, los grupos de búsqueda recorrían los senderos más frecuentados. Los voluntarios de la comunidad acudieron en masa, muchos de los cuales recordaban a Daniel de cuando era niño y seguía a su madre guardabosques por los senderos más seguros. Tras una semana de intensa búsqueda con helicópteros escaneando desde arriba y equipos a pie abajo, la policía había empezado a expresar lo que Ellie se negaba a aceptar. La probabilidad de encontrarlos con vida disminuía día a día. Señora Vidal, había dicho amablemente el coordinador de la búsqueda, hemos cubierto todas las áreas probables a estas alturas con los sistemas meteorológicos que se han movido. Lo siento, pero tenemos que considerar la posibilidad de un trágico accidente. Pero Ellie conocía a su hijo. Daniel tenía experiencia en estas montañas, había crecido respetando sus peligros. Nunca habría puesto en peligro a su familia, habría leído las señales meteorológicas, habría buscado refugio o habría dado media vuelta antes de que las cosas se pusieran peligrosas. Algo más había ocurrido, algo más allá de un simple accidente de senderismo. Por eso, a pesar de que la policía había reducido sus esfuerzos de búsqueda, Ellie había vuelto a la montaña. Si nadie más podía encontrar a su familia, lo haría ella misma. Cuando salió a pegar más carteles en los senderos, se le agarrotaron los dedos por el frío. Sujetó los carteles con cuidado, asegurándose de que el viento no los arrancara. Con cada uno de ellos, pensaba en la última foto de Daniel, la familia sonriendo, sin saber lo que les esperaba. Una joven pareja pasó caminando y sus miradas se detuvieron en el póster antes de dirigirse al rostro de Ellie con reconocimiento y compasión. Se había acostumbrado a esas miradas en las últimas semanas, pero la lástima no encontraría a su familia. La determinación sí. Una vez asegurados los carteles en la entrada principal del sendero, Ellie se quedó mirando la montaña, cuya cima estaba oculta por las nubes. En algún lugar, allí arriba, esperaban las respuestas, y ella las encontraría pasara lo que pasara. Ellie continuó colocando metódicamente los carteles de persona desaparecida a lo largo del sendero, deteniendo a los excursionistas a su paso para preguntarles si habían visto a su familia. Todas las conversaciones seguían el mismo patrón: miradas compasivas, cabezas temblorosas, esperanzas murmuradas de un final feliz. Después del 20º "no, lo siento", Ellie casi se había resignado a otro día de decepción. Entonces, mientras sujetaba un volante a un indicador del sendero a unos 2 kilómetros de distancia, una figura emergió de entre los árboles a su derecha. Un hombre de unos 50 años, vestido de camuflaje y con un chaleco de seguridad naranja, se acercó a ella con paso decidido. «Disculpe», gritó, con el aliento visible en el aire frío. «¿Le importa si cojo uno de esos?» Ellie se volvió, estudiándolo. Tenía el aspecto curtido de alguien que ha pasado más tiempo al aire libre que dentro de casa, una barba espesa salpicada de canas y unos ojos despiertos que parecían catalogar todo lo que le rodeaba. «Claro», respondió, entregándole un folleto. «Me llamo Carlos Jiménez», dijo, extendiendo una mano enguantada. «Cazador local, llevo 30 años viniendo a estas montañas». Ellie le estrechó la mano. «Elena Vidal, mis amigos me llaman Ellie». El reconocimiento brilló en sus ojos. «La guardabosques. He oído mucho sobre usted a lo largo de los años. Respeto lo que ha hecho por el parque». Carlos estudió el folleto atentamente con el ceño fruncido. «¿Cuándo dijo que desaparecieron?» «Hace 3 semanas. Casi un mes ya». Carlos se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pequeño aparato. «Sabe, creo que debería comprobar algo. Tengo cámaras de rastro instaladas para seguir el movimiento de la casa». A Ellie se le aceleró el pulso. «¿Cree que podría haber capturado algo? Quizás valga la pena mirar». Carlos manipuló la pantalla del dispositivo, desplazándose por lo que parecía una serie de fotos y vídeos. Sus movimientos se volvieron más lentos, más deliberados, a medida que se centraba en segmentos concretos. «¿Qué es?», preguntó Ellie, incapaz de contener la esperanza. «¿Vio algo?» Carlos no respondió de inmediato. Siguió repasando las imágenes, mirando de vez en cuando entre la pantalla y el folleto que tenía en la mano. Luego se detuvo, con el dedo sobre la pantalla. «Señora Vidal, creo que debería ver esto».
Giró el aparato hacia ella. Las imágenes eran granulosas. El bosque que la rodeaba estaba cubierto de niebla, pero a Ellie casi se le paró el corazón cuando tres figuras se movieron por el encuadre. Una mujer con el pelo hasta los hombros y dos niños pequeños, todos moviéndose con evidente precaución entre la maleza. La mujer llevaba una chaqueta de color claro, coral o rosa, mientras que los niños iban vestidos de amarillo y lavanda. «Son ellos», susurró Ellie, con la voz entrecortada. «Son Raquel y las gemelas». Carlos asintió con expresión grave. «Creí que podrían serlo. Mire la marca de tiempo». La fecha en la esquina de la pantalla mostraba que la grabación había sido capturada hacía apenas 3 días. ¿3 días? La voz de Ellie se alzó con incredulidad y renovada esperanza. «Están vivos, pero ¿dónde está Daniel? Mi hijo debería estar con ellos». Carlos amplió la imagen todo lo que permitía la calidad de la grabación. «Esta es una cámara fija, solo captura lo que pasa directamente frente a ella. Su hijo podría haber estado caminando detrás de ellas o podría haber tomado una ruta diferente. No hay forma de saberlo solo con esto». Ellie se quedó mirando la imagen congelada y contempló a su familia. Parecían agotados y agitados, y se movían con los pasos cautelosos de quien navega por un terreno desconocido. En un momento dado, se habían girado ligeramente hacia la cámara, pero no parecían darse cuenta de su presencia, probablemente bien oculta para su propósito previsto de rastrear la vida salvaje sin ser detectados. «¿Dónde se tomó esto exactamente?», preguntó Ellie con urgencia en la voz. Carlos sacó un mapa GPS de su dispositivo. «Aquí», señaló una ubicación marcada. «Está en la sección norte profunda, a unos 13 kilómetros de donde estamos ahora. El terreno se vuelve difícil allí arriba. Muchos barrancos sin marcar, pendientes inestables». Ellie estudió el mapa. Se dio cuenta. «Eso está fuera de la zona de búsqueda. La policía nunca fue tan al norte porque dijeron que era demasiado peligroso. No hay senderos mantenidos, alto riesgo de avalancha después de las tormentas que tuvimos». «Exacto. No es un lugar al que una familia con niños pequeños se aventuraría normalmente. Por eso nadie pensó en buscar allí», concluyó Ellie. «Carlos, necesito una copia de este metraje. Necesito mostrárselo a la policía inmediatamente». Carlos asintió, ya trabajando en la transferencia del archivo. «Se lo puedo enviar por correo electrónico ahora mismo. Y aquí», garabateó en un pequeño bloc de notas, «está mi número. Llámeme si necesita algo más. Conozco bastante bien esas zonas del norte». «Gracias», dijo Ellie con la voz llena de emoción. «Esta es la primera pista real que hemos tenido en semanas». «Espero que ayude», respondió Carlos. «Y espero que los encuentre sanos y salvos». Mientras terminaba la transferencia de archivos, Carlos consultó su reloj. «Tengo que volver a bajar. Se está haciendo tarde y ya tengo lo que vine a buscar». Señaló su mochila de casa. «¿Estará bien?» «Sí», dijo Ellie, aferrando su teléfono con las preciadas imágenes. «Voy a mi cabaña a llamar a la policía de inmediato». Caminaron juntas hacia la cabaña. El camino era más fácil cuesta abajo. La mente de Ellie bullía con nuevas posibilidades. Su familia estaba viva, al menos desde hacía 3 días. La policía tendría que reanudar la búsqueda ahora. Tendrían que buscar en zonas que antes habían descartado. Cuando llegaron al albergue, Carlos se quitó el sombrero ante ella. «Recuerde, llámeme si necesita algo». «Buena suerte, señora Vidal». «Gracias, Carlos», respondió Ellie, observando cómo se dirigía hacia el aparcamiento. Ella se dio la vuelta y corrió hacia su cabaña alquilada, con una nueva determinación en cada paso. Por primera vez en semanas sintió algo más que pena y desesperación. Sentía esperanza. En cuanto Ellie entró en la cabaña, sacó el teléfono y llamó a la policía. Los dedos le temblaban un poco cuando buscó el contacto guardado de la inspectora Delgado, la principal responsable del caso de su familia. «Inspectora Delgado, al habla», fue la pronta respuesta. «Soy Elena Vidal», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Encontré pruebas de que mi familia está viva». Hubo una breve pausa antes de que el detective respondiera. «¿Qué tipo de pruebas, señora Vidal?» «Video footage de una cámara de rastro. Muestra a Raquel y las gemelas moviéndose por el bosque hace solo 3 días». Él explicó el encuentro con Carlos Jiménez y el lugar donde se había grabado el video. «Le estoy enviando el video ahora», continuó, sacando su correo electrónico. «Necesita ver esto, inspector. Necesitamos reiniciar la búsqueda de inmediato». Mientras Delgado revisaba las imágenes, Ellie se paseaba por la pequeña cabina mirando de vez en cuando a la ventana, donde la luz del día ya empezaba a desaparecer.
Eran casi las 4 de la tarde y en esta época del año la oscuridad caía rápidamente en las montañas. Esto parece ser su nuera y sus nietas, concedió Delgado al cabo de un momento. Sin embargo, señora Vidal, no podemos iniciar una operación de búsqueda tan tarde. ¿Qué quiere decir?, preguntó Ellie. Están ahí afuera ahora mismo. Entiendo su urgencia, respondió Delgado, con tono mesurado. Pero como ex guardabosques, usted sabe mejor que nadie los peligros de las operaciones de búsqueda nocturnas en este terreno. El área que describe es particularmente traicionera. Ellie se acercó a la ventana y observó que los guardas del parque ya estaban guiando a los excursionistas por los senderos de montaña. Unas nubes oscuras se cernían sobre las cumbres y prometían más nieve. El pronóstico anuncia otra nevada esta noche, continuó Delgado. No podemos arriesgarnos a enviar equipos a territorios sin marcar con visibilidad limitada y condiciones deterioradas. Solo estaríamos creando más víctimas potenciales. Por mucho que le doliera, Ellie sabía que tenía razón. Ella misma había llevado a cabo suficientes operaciones de rescate como para entender los protocolos y el razonamiento que había detrás de ellos. ¿Qué pasa con los helicópteros?, preguntó, buscando alternativas. No en estas condiciones, y ciertamente no de noche, respondió Delgado. Además, por lo que puedo ver en este metraje, no parecen estar en peligro inmediato. Se mueven con determinación, no como personas gravemente heridas o perdidas. Ellie se hundió en una silla, luchando contra la frustración de saber que su familia estaba tan cerca, pero aún inalcanzable. Entonces esperamos hasta mañana. A primera luz, confirmó Delgado. Coordinaré con las autoridades del parque esta noche. Reuniremos equipos y planificaremos el enfoque más seguro para esa área. Señora Vidal, le prometo que haremos todo lo posible para encontrarlos mañana. Entiendo, dijo ella a regañadientes, pero quiero ser parte del equipo de búsqueda. Dada su experiencia, creo que se puede arreglar. Solo esté en la estación de guardabosques a las 6 a.m. Después de terminar la llamada, Ellie se sentó en silencio durante varios minutos mirando la imagen congelada de Raquel y los gemelos en su teléfono. Estaban vivos, pero algo no iba bien. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Por qué no había estado con ellos en la grabación de la cámara? La explicación de Carlos de que Daniel podría haber estado fuera de cuadro o tomando una ruta diferente tenía sentido lógico. Pero Ellie conocía a su hijo. Nunca se habría separado de su familia en un terreno remoto y peligroso, especialmente con los gemelos. Demasiado protector, demasiado precavido. Y para empezar, ¿por qué estaban en esa zona en concreto? Estaba lejos de los senderos que solían tomar, en una zona conocida por ser peligrosa incluso para los excursionistas experimentados. Daniel no habría llevado allí a su familia sin una razón de peso. Las preguntas se multiplicaban sin ofrecer respuestas, solo aumentando su preocupación. Ellie se levantó y se acercó de nuevo a la ventana, observando cómo la última luz se desvanecía del cielo y empezaban a caer los primeros copos de nieve. En algún lugar de la creciente oscuridad, su familia se enfrentaba a otra noche a solas en el desierto. Esperen, susurró, su aliento empañando el frío cristal. Solo esperen hasta mañana. A medida que anochecía en la montaña, la cabaña de Ellie se sentía cada vez más claustrofóbica. Las paredes parecían cerrarse y el silencio amplificaba los pensamientos ansiosos que se agolpaban en su mente. A pesar del calor de la pequeña chimenea, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Su estómago gruñó, recordándole que no había comido nada desde el desayuno. Mirando su reloj, 6:30 p.m., Ellie decidió unirse a la cena comunitaria en el salón principal de la posada. Estar sola con sus pensamientos esta noche solo alimentaría su ansiedad. Se abrigó contra el frío y cruzó el patio en dirección al edificio principal. La nevada se había intensificado y grandes copos caían a la deriva bajo el resplandor de las lámparas exteriores. Los senderos estaban completamente vacíos. Hacía horas que todos los excursionistas sensatos se habían puesto a salvo. Al acercarse a la cabaña, pudo ver a un grupo reunido en torno a la gran chimenea de piedra del salón central. El sonido de la conversación y alguna risa se filtraba a través de las puertas de cristal. Se sentía dolorosamente normal. Otra noche en las montañas para la mayoría de esas personas, mientras que su mundo seguía trastornado.
Al cruzar las puertas, Ellie sintió de inmediato el calor y el olor a comida. Las cabezas se giraron al entrar y las conversaciones se interrumpieron momentáneamente antes de reanudarse con forzada despreocupación. Se había acostumbrado a ser objeto de murmullos en las últimas semanas. Cogió un vaso de agua caliente del puesto de bebidas y se sacó del bolsillo una taza de fideos instantáneos. Cuando se sentó al borde de la reunión, sin formar parte de ella, pero tampoco completamente separada, se dio cuenta de que dos hombres hablaban cerca de ella. Eran más o menos de su edad, tal vez un poco mayores. Hablaban en voz baja, pero se les oía en las pausas momentáneas de la conversación general. «Esa es Elena Vidal, ¿no?», dijo uno de ellos. «La mujer millonaria». «Sí», respondió el otro. «Qué pena. Dona todo ese dinero a la Fundación de Educación en la Naturaleza el mes pasado y ahora su familia está desaparecida. El karma puede ser cruel». «Si fuera mi familia», continuó el primer hombre, sin darse cuenta de que Ellie podía oír cada palabra, «estaría allí buscándolos ahora mismo, sin importar la tormenta». 100%. «Bueno, ella es solo una mujer y lo está haciendo sola», replicó el otro, no poco amable. «No debe ser fácil a su edad». Ellie se quedó mirando su taza de fideos, el vapor subiendo hasta calentarle la cara, que se había puesto rígida por la emoción reprimida. Las conversaciones a su alrededor continuaban. La mayoría de la gente le daba respetuosamente su espacio, algunos asentían cortésmente cuando llamaban su atención, pero ella no podía concentrarse en nada excepto en aquellas palabras que resonaban en su cabeza. Estaría allí buscándolos ahora mismo, sin importar la tormenta. ¿Esperaría Daniel hasta mañana si fuera ella la desaparecida en la montaña? La respuesta llegó de inmediato. No, no descansaría hasta encontrarla. Con renovada determinación, Ellie terminó de comer lo suficiente para evitar el hambre y se escabulló silenciosamente de la reunión. Nadie pareció darse cuenta de su partida mientras se dirigía a su cabaña. Una vez dentro, se movió con determinación. De sus maletas sacó su equipo de senderismo más fiable, el que la había ayudado a superar innumerables retos en la naturaleza. Capas térmicas, capa exterior impermeable, botas reforzadas. Su vieja mochila de búsqueda y rescate seguía meticulosamente organizada con suministros de emergencia, botiquín de primeros auxilios y herramientas de supervivencia. Comprobó su GPS, asegurándose de que tenía cargados tanto los mapas online como las copias de seguridad offline. Las coordenadas de Carlos ya estaban marcadas. Llevaba pilas de repuesto, barritas energéticas y un saco de dormir para temperaturas bajo cero. Mientras trabajaba, una pequeña voz de precaución le susurró que estaba siendo imprudente. La policía y los guardas del parque la buscarían al amanecer. Tenía 67 años y se enfrentaba a un terreno traicionero con un tiempo cada vez peor. Pero una voz más fuerte, la que la había guiado durante 3 décadas en rescates en la naturaleza, le recordó que cada hora era importante en situaciones de supervivencia. Y si había alguien que podía navegar con seguridad por estas montañas en condiciones adversas, era ella. Con la mochila asegurada, Ellie salió de su cabaña, evitando cuidadosamente los caminos principales por los que podría ser vista. La nieve caía con más fuerza y ya se acumulaba en el suelo. Sacó la linterna del bolsillo, pero la mantuvo apagada por el momento. No quería llamar la atención al pasar por delante de las cabañas poco iluminadas. Cuando llegó al inicio del sendero, se detuvo para orientarse. Según las coordenadas del GPS de Carlos, tenía que dirigirse hacia el noroeste, alejándose de los senderos mantenidos y adentrándose en la naturaleza menos transitada. Sería una caminata difícil, incluso de día. Con la creciente oscuridad y las nevadas pondría a prueba todas sus habilidades. Pero su familia estaba ahí fuera y ella iba a encontrarla. Ellie encendió su linterna frontal, respiró profundamente el aire frío de la montaña y comenzó a ascender. La nieve crujía bajo sus botas y su aliento formaba nubes en el aire helado. A cada paso, los sonidos de la cabaña se desvanecían a sus espaldas, sustituidos por el susurro de la nieve y el viento entre los pinos. El terreno era cada vez más escarpado y el sendero menos claro. Cuando llevaba 2 horas de marcha, la nieve caía con tanta fuerza que su visibilidad se reducía a unos pocos metros. El tiempo parecía perder sentido a medida que avanzaba, comprobando regularmente el GPS para asegurarse de que mantenía el rumbo. A medida que pasaban las horas, la temperatura descendía aún más. El viento arreciaba, impulsando la nieve horizontalmente, picando cualquier piel expuesta.
Ellie empezó a sentir los labios entumecidos y los dedos rígidos a pesar de sus guantes aislantes. Se dio cuenta de que se estaba acercando a sus límites. Si las condiciones seguían empeorando, no tendría más remedio que buscar refugio y esperar a que pasara la tormenta. Justo cuando estaba considerando sus opciones para establecer un campamento de emergencia, un débil resplandor llamó su atención a través de la cortina de nieve. Al principio pensó que podría tratarse de un truco de luz o de su propio cansancio jugándole una mala pasada, pero a medida que avanzaba con cautela, el resplandor se convirtió en lo que sin duda parecía ser una ventana. La luz se derramaba desde una estructura enclavada entre los árboles. Una cabaña. En esta remota zona salvaje, alguien había construido una cabaña. La esperanza recorrió el cansado cuerpo de Ellie. Si nada más, ofrecía refugio de la tormenta cada vez más peligrosa. En el mejor de los casos, podría contener respuestas sobre su familia. Se acercó con cuidado y su linterna frontal iluminó una pequeña y robusta estructura parcialmente protegida por los pinos que la rodeaban. El humo que salía de una chimenea confirmaba que había alguien dentro. Con las manos temblorosas por el frío o por la anticipación, no sabría decirlo, Ellie llamó a la puerta de madera. No obtuvo respuesta. Volvió a llamar, esta vez más fuerte, y gritó: «Hola, ¿hay alguien? Por favor, necesito ayuda». Pasaron varios minutos en silencio. Cuando estaba a punto de llamar por tercera vez, la puerta se abrió con un chirrido. Ellie se encontró con un rostro que solo había visto en fotografías y carteles de personas desaparecidas durante las últimas 3 semanas. Raquel estaba de pie en el umbral de la puerta con expresión de asombro. Durante un instante, ninguna de las dos se movió. Entonces Raquel pareció salir de su estado de estupefacción y se abalanzó sobre Ellie, tirando de ella hacia adentro. «Ellie, ¿cómo? ¿Qué haces aquí?», tartamudeó Raquel, ayudando a su suegra a quitarse la capa de nieve que la cubría. Antes de que Ellie pudiera responder, se oyeron voces en el interior de la cabaña. «Mamá, ¿quién es?». Dos pequeñas figuras se asomaron por detrás del armazón de una silla de madera. Lidia y Nuria, cuyos ojos se abrieron de par en par al reconocer a su abuela. «Abuela Ellie», gritaron al unísono, corriendo hacia adelante pero deteniéndose en seco, repentinamente tímidas o inseguras. Ellie cayó de rodillas, abrumada por la emoción y el cansancio. El calor del fuego de la cabaña empezó a descongelar sus heladas extremidades, produciéndole dolorosos cosquilleos en manos y pies. Pero el malestar físico no era nada comparado con el alivio de ver a sus nietas con vida. Raquel se dirigió rápidamente a la pequeña cocina y volvió con una taza humeante. «Aquí, beba esto. Está medio congelada». Mientras Ellie sorbía el líquido caliente, leche en polvo reconstituida, se dio cuenta de que Raquel llevaba a las gemelas de vuelta a su cama improvisada. «Es tarde, niñas. A la cama ahora. La abuela Ellie está cansada y necesita calentarse. Mañana pueden hablar con ella». De mala gana, las gemelas se arrastraron hasta una pequeña cama en un rincón y se acurrucaron juntas bajo una gruesa manta. Raquel les dio una taza de leche a cada uno y, después de que engulleran el líquido blanco con avidez, los arropó con práctica facilidad, murmurando algo que provocó suaves risitas antes de que por fin se acomodaran. «Buenas noches, abuela Ellie», dijo Lidia con voz suave. Nuria se hizo eco de las palabras un momento después, ya medio bostezando, con los ojos medio cerrados. Una de las chicas se quedó dormida casi de inmediato, lo que sorprendió a Ellie. Poco después, sus respiraciones se estabilizaron, suaves y constantes. El calor de la manta y la comodidad de la presencia de la otra parecían disolver el cansancio del día, dejándolas en paz y tranquilas. A medida que la conmoción inicial iba desapareciendo, la mente de Ellie se llenaba de preguntas, pero la más apremiante llegó primero a sus labios. «Raquel», dijo en voz baja, lo suficiente para que su voz no llegara hasta las gemelas. «¿Dónde está Daniel?». La cara de Raquel se desencajó al oír el nombre de Daniel. Se acercó a la pequeña mesa de madera que había en el centro de la cabaña y se sentó en una silla, haciendo un gesto a Ellie para que se uniera a ella. Ellie se sentó en la silla frente a Raquel, todavía calentándose las manos alrededor de la taza. La cabaña era sencilla, pero robusta. Una habitación individual, con una zona de cocina, la pequeña cama que compartían las gemelas y un sofá de cuero. Una pequeña estufa de leña proporcionaba calor y una superficie para cocinar, y en las estanterías de una de las paredes había provisiones: conservas, agua embotellada, herramientas básicas. «Raquel», insistió Ellie,
¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hijo?, volvió a preguntar. A Raquel se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró su propia taza, girándola lentamente entre las palmas de las manos antes de contestar. Tuvimos un accidente, empezó, con voz apenas por encima de un susurro. Ese día que fuimos de excursión, no revisamos bien el pronóstico del tiempo. Terminamos atrapados en esa terrible tormenta de nieve hace 3 semanas. «¿Pero por qué estaban aquí arriba?», preguntó Ellie, esforzándose por mantener la calma. «Esta área está marcada como peligrosa en todos los mapas del parque. Daniel sabe mejor que nadie que no debe llevar niños a esta zona». Raquel se mordió el labio. Quería probar algo diferente. Hemos estado haciendo los mismos senderos durante años y las niñas se estaban aburriendo. Pensó que podríamos explorar un poco las zonas menos transitadas, quedarnos en las laderas más bajas donde es más seguro. Pero entonces la tormenta golpeó tan de repente que regresar parecía más peligroso que seguir adelante. Hizo una pausa, enjugándose los ojos. Tuvimos suerte de encontrar esta cabaña. Nos salvó la vida esa primera noche. Ellie asintió, comprendiendo que un refugio en esas condiciones hubiera sido una bendición. Pero aún no tenía la respuesta. ¿Y Daniel?, preguntó. La cara de Raquel se contrajo y por un momento no pudo hablar. Cuando por fin recuperó la voz, se le quebró de dolor. A la mañana siguiente, cuando la nieve había amainado un poco, Daniel dijo que iría a buscar ayuda. Pensó que si podía llegar a una zona con cobertura de móvil o encontrar un guardabosques. Su voz se quebró. Esperé. Las horas se convirtieron en un día. Otra tormenta se acercó, peor que la primera. No pude dejar a las niñas solas para ir a buscarlo. ¿Lo encontraste alguna vez?, preguntó Ellie con un nudo en la garganta. Raquel negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, después de que pasó la segunda tormenta, intenté buscar cerca, pero con las gemelas. No pude ir muy lejos, y luego vino más mal tiempo. Hemos estado atrapados aquí esperando que las condiciones mejoren lo suficiente como para intentar volver a los senderos principales. El corazón de Ellie se sentía como si lo estuvieran estrujando en un torno. Entonces, Daniel está. No pudo terminar la frase. No lo sé con certeza, admitió Raquel. Pero han pasado 3 semanas. He tenido que aceptar que él se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos. Al cabo de un momento, Ellie le hizo la pregunta que le había estado rondando la cabeza desde que llegó. ¿Lo saben las niñas? Raquel bajó las manos recomponiéndose con visible esfuerzo. Al final sí. Son listas, siempre haciendo preguntas. A la segunda semana sabían que algo andaba muy mal. Tuve que decirles que papá podría no volver. Ellie miró hacia la pequeña cama donde dormían sus nietas, con sus rostros iguales, tranquilos a la tenue luz de la cabaña. Pensar en ellas procesando una noticia tan devastadora le partía el corazón. «¿Pero por qué se quedaron aquí?», preguntó Ellie, volviéndose hacia Raquel. «Han pasado 3 semanas. Seguramente hubo momentos de buen tiempo en los que podrían haber intentado bajar». La expresión de Raquel se volvió atormentada. Tenía miedo. Quizás si fuera solo yo, me habría arriesgado. Pero con las gemelas, después de perder a Daniel, sacudió la cabeza. No podía soportar la idea de que les pasara algo a ellas también. Así que nos quedamos usando los suministros que encontramos aquí. Ellie se levantó de la silla, repentinamente necesitada de moverse. Se dirigió a la cocina y examinó las estanterías más de cerca. La mayoría de los alimentos eran enlatados, frijoles, sopas, verduras, pero también había paquetes de carne seca y leche que parecían relativamente frescos. «Estos suministros», dijo Ellie, cogiendo una de las cajas de leche, «no parecen haber estado aquí durante años». «No», coincidió Raquel. «Creo que alguien usa esta cabaña regularmente. Un cazador quizás. Hay suficiente aquí para durar un tiempo más». Ellie dejó la leche y se dispuso a tirar la taza vacía. Al acercarse a la pequeña papelera que había junto a la puerta, algo llamó su atención. Un destello metálico bajo una tabla suelta del suelo. Se agachó y examinó la zona más de cerca. «Hay algo aquí debajo», murmuró. Raquel se levantó rápidamente y se acercó a ella. «¿Qué es?». Él introdujo los dedos en el hueco entre las tablas y las levantó. La tabla del suelo se levantó con facilidad, dejando al descubierto un pequeño espacio debajo. Allí, entre el polvo, había un anillo de hombre. Un anillo de boda con una distintiva incrustación de diamantes. Ellie se quedó sin aliento cuando lo sacó. El anillo estaba limpio, sin los arañazos ni la suciedad que cabría esperar si hubiera estado perdido bajo el suelo durante algún tiempo. «Este es el anillo de bodas de Daniel», dijo con voz hueca por la incredulidad.
Raquel lo miró fijamente, con expresión ilegible, antes de cogerlo. Debió habérsele resbalado del dedo esa primera noche, dijo rápidamente. Estábamos todos tan fríos y teníamos las manos entumecidas. Probablemente se cayó por la grieta sin que él se diera cuenta. Ellie le dio el anillo y vio cómo Raquel se lo ponía en el pulgar para guardarlo. Había algo en la explicación que no le cuadraba, pero Ellie no podía articular qué era exactamente lo que le molestaba. Volvió a echar un vistazo a la cabaña y se fijó en los detalles que no había visto antes. La considerable pila de leña cortada junto a la puerta, mucho más de lo que cabría esperar de una cabaña abandonada. El armario detrás de Raquel que estaba ligeramente entreabierto, revelando no solo productos enlatados, sino suministros frescos. Raquel, dijo Ellie lentamente, si esta cabaña está abandonada, ¿por qué hay tanta leña? Y esas provisiones, algunas parecen nuevas. Un destello de algo, alarma, culpa, cruzó el rostro de Raquel antes de que se serenara. Ya te lo he dicho, creo que alguien lo usa habitualmente. A lo mejor han pasado por aquí desde que estamos aquí y no te han visto. No ofrecieron ayuda. Nos escondemos cuando oímos que alguien se acerca, explicó Raquel. Después de todo lo que ha pasado, no sabía en quién confiar. Ellie asintió, pero la explicación no sirvió de mucho para calmar el malestar que crecía en su interior. Se volvió hacia la zona de la cocina, con la intención de hacer más preguntas, cuando un movimiento repentino captó su visión periférica. En la fracción de segundo anterior a que el dolor estallara en su nuca, Ellie vio a Raquel detrás de ella, con los brazos en alto y la culata de una escopeta de caza entre las manos. Entonces la oscuridad se apoderó de ella. Ellie recuperó la conciencia en dolorosos fragmentos. Primero fueron las punzadas en la cabeza, un pulso constante de agonía que irradiaba desde la base del cráneo. Después, la sensación de frío. Sentía las extremidades entumecidas a pesar del interior de la cabina. Por último, el olor, algo acre y químico, que le produjo un nudo en la garganta. Se obligó a abrir los ojos, parpadeando contra la desorientación. La cabaña estaba a oscuras, el fuego reducido a brasas que proyectaban largas sombras sobre las paredes. A través de las ventanas pudo ver que la tormenta de nieve había pasado, dejando un cielo nocturno despejado más allá de los cristales. Cuando intentó moverse, el pánico se apoderó de ella. Los brazos y las piernas no le respondían. Al mirar hacia abajo descubrió por qué. Estaba atada a una silla de madera con una cuerda tan apretada que le cortaba la piel. El olor se hizo más fuerte, haciéndola toser. Gas. Había una fuga de gas en la cabaña. Ellie recorrió la habitación con la mirada, buscando a Raquel y a las gemelas. La pequeña cama del rincón estaba vacía, las mantas tiradas a un lado. No había nadie más en la cabaña. Se dio cuenta con una claridad brutal. Raquel la había dejado atada en una cabaña llena de gas, con un fuego latente que acabaría por explotar. Quería que Ellie muriera aquí. ¿Pero por qué? La pregunta ardía con la misma intensidad que el dolor en su cabeza, pero Ellie sabía que no podía pensar en ello ahora. La supervivencia era lo primero. Hizo balance de su situación. Las cuerdas alrededor de sus muñecas estaban apretadas, pero no bien atadas. Si lograba aflojarlas lo suficiente, podría liberarse. La silla era vieja, pero resistente. No se rompía fácilmente. Ellie empezó a mecer la silla. Al principio, pequeños movimientos para probar su estabilidad. Cada movimiento le producía nuevas oleadas de dolor en la cabeza, pero lo soportaba. El olor a gas era cada vez más fuerte. No podía permitirse el lujo de perder tiempo. De repente se tambaleó y volcó la silla de lado. El impacto le sacudió la cabeza, que se le llenó de estrellas, pero sintió que la silla crujía ligeramente. Animada, repitió el movimiento, golpeando la silla contra el suelo una y otra vez, hasta que una de las patas se hizo astillas. La pata rota cedió lo suficiente como para que Ellie pudiera llevar las manos atadas al bolsillo. Sus dedos, agarrotados por el frío y la circulación restringida, tantearon durante varios agonizantes segundos antes de cerrarse en torno a lo que buscaba. Una pequeña navaja plegable que siempre llevaba consigo. Abrirla con una sola mano mientras estaba atada era un reto que requería toda la destreza que poseía. Cuando la hoja encajó en su sitio, empezó a cerrar las cuerdas que rodeaban sus muñecas, con cuidado de no cortarse. El olor a gas era abrumador y la cabeza le daba vueltas. En algún lugar de la cabaña, una pequeña llama de las brasas moribundas atrapó algo. Se oyó un suave silbido cuando el fuego floreció cerca de la zona de la chimenea.
La cuerda alrededor de una muñeca cedió justo cuando las primeras llamas empezaron a correr por el suelo de madera hacia la zona de la cocina. Ellie trabajó más rápido, liberando su otra muñeca y luego desatando rápidamente sus tobillos. Se mareó al ponerse de pie, pero la adrenalina la impulsó hacia adelante. Tropezó con la puerta y se encontró con que estaba cerrada. No sabía si con llave o por algún medio externo. El fuego se extendía rápidamente, consumiendo la madera vieja con hambrienta eficacia. Agarrando uno de los troncos de leña que quedaban, Ellie se acercó a la ventana más cercana. El cristal era viejo y de una sola hoja, vulnerable sobre todo para una mujer que había pasado décadas desarrollando la fuerza física necesaria para sobrevivir en la naturaleza. Con un gruñido de esfuerzo, balanceó el tronco contra la ventana. El cristal se rompió, pero resistió. Un segundo golpe lo hizo añicos, enviando fragmentos volando hacia la nieve. Ellie utilizó el tronco para quitar los cristales restantes del marco, ignorando los cortes que se le abrían en las manos mientras trabajaba. Detrás de ella, el fuego llegaba hasta la cocina. Hubo un momento aterrador cuando las llamas entraron en contacto con la mayor concentración de gas, un silbido de aire y luego una ráfaga de calor intenso que le chamuscó el pelo y la empujó hacia adelante con su fuerza. Ellie no dudó. Trepó por la ventana, los bordes afilados de los cristales rotos se engancharon en su ropa y le cortaron la pierna mientras maniobraba por el estrecho espacio. Cayó pesadamente en la nieve, el frío contrastaba con el infierno que tenía detrás. Se alejó rodando de la cabaña y vio cómo las llamas envolvían la estructura. El cálido resplandor que había parecido tan acogedor horas atrás se revelaba ahora como la trampa mortal en la que se había convertido. Sus provisiones, su GPS, su mochila, sus medios de comunicación y navegación, todo ardía por dentro. Estaba sola en la naturaleza, sin equipo, herida y sin una idea clara de su ubicación con respecto al refugio, pero estaba viva. Y en algún lugar, Raquel estaba huyendo con los gemelos, niños que pertenecían al hijo de Ellie, Daniel, el mismo hombre al que Raquel había matado casi con toda seguridad. Ellie no podía ignorar esa verdad. Si la muerte de Daniel había sido realmente un accidente, ¿por qué Raquel había intentado matarla a ella también cuando empezó a hacer demasiadas preguntas? Ellie se levantó tambaleándose, con una mueca de dolor en la pierna, donde el cristal la había cortado. La noche era clara y las estrellas brillaban por encima de los árboles. Se orientó con la estrella polar, recordando que la cabaña estaba al oeste de la cabaña. Pero antes de que pudiera dar un paso en esa dirección, un débil sonido captó su atención. La voz de un niño aguda y asustada que gritaba desde algún lugar del bosque. Olvidando sus propias heridas, Ellie se dirigió hacia el sonido, hundiendo los pies en la nieve profunda. La voz volvió a sonar, esta vez más clara, inconfundiblemente la de uno de los gemelos. Atravesó un grupo de pinos siguiendo los gritos hasta que llegó a un pequeño claro. Allí, contra un afloramiento rocoso, se acurrucaba una pequeña figura vestida con una chaqueta morada, con una pierna extendida en un ángulo antinatural. Nuria, llamó Ellie en voz baja, acercándose despacio para no asustar más a la niña. La niña levantó la vista, con el rostro cubierto de lágrimas. Abuela Ellie, me duele. Me duele mucho la pierna. Ellie se agachó junto a su nieta y examinó cuidadosamente la herida. Incluso a la tenue luz de las estrellas, podía ver que la pierna de Nuria estaba rota o gravemente torcida. El tobillo estaba hinchado al doble de su tamaño normal. ¿Qué pasó, cariño?, preguntó Ellie, quitándose la bufanda para crear una tablilla improvisada. ¿Dónde están tu mamá y Lidia? Nuria moqueó. Me caí por la colina. Mamá intentó ayudarme, pero luego dijo que teníamos que seguir. Dijo, se quebró la voz de la niña, dijo algo sobre el sacrificio, y luego se llevó a Lidia y me dejó aquí. Una rabia sin precedentes inundó a Ellie. Raquel había abandonado a una niña herida en el desierto, su propia hija, a temperaturas bajo cero que la habrían matado antes del amanecer. Estoy aquí ahora, dijo Ellie, esforzándose por mantener su voz calmada y tranquilizadora. Te voy a llevar a un lugar seguro. Con movimientos suaves aseguró la férula alrededor del tobillo de Nuria, utilizando ramas y su bufanda para inmovilizar la articulación. Luego levantó a la niña en brazos y la acunó contra su pecho. Va a estar bien, prometió, volviéndose hacia lo que esperaba que fuera el camino de vuelta a la civilización. Aguanta fuerte. Tenemos un largo camino por delante. Nuria rodeó el cuello de Ellie con sus delgados brazos. Su cuerpo temblaba de frío y conmoción.
A pesar de sus propias heridas y agotamiento, Ellie encontró nuevas reservas de fuerza mientras iniciaba el arduo viaje montaña abajo. Cada paso con una carga preciosa. No llevaba equipo ni mapa y tenía que proteger a un niño herido. Pero tenía décadas de experiencia en estas montañas y una determinación de hierro que no cedería ante el dolor, la fatiga o el miedo. En algún lugar Raquel huía con Lidia, y cuando Ellie se pusiera a salvo con Nuria, se aseguraría de que esa mujer nunca volviera a hacer daño a otro miembro de su familia. El viaje montaña abajo fue una agotadora prueba de resistencia. A cada músculo del cuerpo de Ellie pedía a gritos descansar, pero ella siguió adelante, con el peso de Nuria en sus brazos como recordatorio constante de lo que estaba en juego. La niña había caído en un sueño agitado. De sus labios escapaban gemidos ocasionales cuando el dolor se abría paso a través de su agotamiento. Ellie se guiaba por la luz de las estrellas y la memoria, eligiendo las pendientes más suaves cuando era posible, sorteando con cuidado los obstáculos que apenas podía ver en la oscuridad. Cada paso requería una cuidadosa consideración. Una caída podría ser catastrófica para ambas. Así pasaron las horas, marcadas únicamente por el lento movimiento de las estrellas en el cielo. Cuando el horizonte oriental comenzó a iluminarse con los primeros indicios del amanecer, Ellie vislumbró puntos de referencia familiares. Se estaban acercando a los senderos que les llevarían de vuelta al refugio. Nuria, dijo en voz baja, despertando a la niña. Mira, cariño, ya casi llegamos. La niña se agitó y parpadeó con sueño al ver lo que la rodeaba. Su rostro estaba pálido por el dolor y el frío, pero un destello de esperanza apareció en sus ojos cuando vio las marcas del sendero. ¿Está mamá allí?, preguntó, con voz pequeña e insegura. La pregunta pilló a Ellie desprevenida. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 7 años que su madre había intentado matarlas a las dos, que había abandonado a Nuria para que muriera en la nieve? No lo sé, respondió con sinceridad, pero hay gente que puede ayudarnos y eso es lo que importa ahora mismo. El tramo final de su viaje les llevó más allá de las cabañas periféricas y hacia la cabaña central. Cuando salieron de la arboleda, Ellie pudo ver a los excursionistas madrugadores preparándose para su jornada y a los miembros del personal preparando el equipo. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, gritó, «¡Ayuda! Necesitamos ayuda aquí». Las cabezas se giraron. Hubo un momento de pasmosa quietud antes de que la gente empezara a correr hacia ellos. Las piernas de Ellie finalmente cedieron y cayó de rodillas sobre la nieve, mientras seguía acunando a Nuria para protegerla. «Busquen asistencia médica», gritó alguien. «Y llamen al gerente». Unas manos las alcanzaron, ayudando a Ellie a ponerse en pie, otras cogiendo con cuidado a Nuria de sus brazos. La calidez del vestíbulo de la posada las envolvió mientras las guiaban al interior, con voces superpuestas de preocupación y confusión. «Es Elena Vidal», oyó decir a alguien, y una de las niñas desaparecidas. Apareció el encargado del albergue, con cara de asombro al reconocerla. «Señora Vidal, ¿qué pasó? ¿Cómo?» «Llame a la policía», la interrumpió Ellie, con la voz ronca por el cansancio. «Raquel intentó matarme, dejó a Nuria herida en la nieve para morir». Un silencio sepulcral se apoderó de la multitud reunida. Algunos habían empezado a grabar la escena con sus teléfonos, pero a Ellie ya no le importaba la privacidad. «Necesitamos calentarlas», dijo el encargado, recuperando la compostura. «Y la niña necesita atención médica de inmediato». Las guiaron hasta la gran chimenea de la sala principal, donde aparecieron mantas de alguna parte, envueltas alrededor de sus hombros. Un miembro del personal con formación en primeros auxilios empezó a examinar la pierna herida de Nuria, mientras otro traía bebidas calientes. «Señora Vidal», dijo el encargado agachándose junto a ella. «Los operadores de la góndola informaron haber visto a una mujer con una niña temprano esta mañana. No estaban seguros, pero pensaron que podría haber sido Raquel». «Con Lidia», terminó Ellie por él. ¿Hacia dónde se dirigían? Montaña abajo. Aparentemente se movieron rápidamente. No se detuvieron a hablar con nadie. A Ellie se le encogió el corazón. Si Raquel ya había bajado de la góndola, ahora podría estar en cualquier parte. El ulular de las sirenas anunció la llegada de los servicios de emergencia. En pocos minutos, el albergue se llenó de policías y paramédicos. Nuria fue trasladada cuidadosamente a una camilla. Los paramédicos le estabilizaron la pierna y comprobaron sus constantes vitales. «Quiero quedarme con mi nieta», insistió Ellie mientras se preparaban para trasladar a Nuria.
Por supuesto, le aseguró uno de los paramédicos. Las transportaremos a ambas al hospital. Mientras las subían al helicóptero sanitario, la forma más rápida de llegar al hospital más cercano, se acercó un agente de policía. Señora Vidal, necesitamos tomarle una declaración lo antes posible. Ya hemos recibido información contradictoria. ¿Qué quiere decir?, preguntó Eli, sin soltar la mano de Nuria. Una mujer que se identifica como Raquel Vidal fue llevada al hospital antes por un cazador que la encontró a ella y a una niña en la entrada principal del parque. Ha hecho algunas acusaciones graves contra usted. Eli se quedó mirando al oficial con incredulidad. ¿Qué tipo de acusaciones? Ella afirma que usted la rastreó hasta una cabaña donde se habían refugiado después de la desaparición de su marido. Según su declaración, cuando usted se enteró de que Daniel se presumía muerto, se enfureció e intentó hacerle daño a ella y a los niños. Eso es absurdo, dijo Eli, la rabia dándole energía renovada. Ella me dejó inconsciente y me abandonó para morir en una cabaña llena de gas. Abandonó a Nuria con una pierna rota en temperaturas bajo cero. El oficial asintió, tomando notas. Necesitaremos declaraciones formales de ambas y de la niña cuando esté en condiciones. Su nombre es Nuria, dijo Eli con firmeza, y necesita atención médica más de lo que necesita su declaración ahora mismo. Por supuesto. Nos vemos en el hospital. El oficial dio un paso atrás mientras la tripulación del helicóptero aseguraba las puertas. Cuando el helicóptero despegó, Eli se agarró con fuerza a la mano de Nuria, observando cómo el paisaje montañoso se desvanecía bajo ellas. En solo unas horas había encontrado a su familia, había vuelto a perder a su hijo y había estado a punto de morir a manos de la mujer con la que él se había casado. Y ahora esa misma mujer intentaba tergiversar la historia para pintar a Eli como el villano. La idea de que Raquel retuviera a Lidia, envenenando potencialmente la mente de la niña contra su propia abuela y su hermana gemela, hizo hervir la sangre de Eli. El paramédico que atendía a Nuria miró a Eli con preocupación. Señora, necesito revisar sus heridas también. Tiene laceraciones que necesitan limpieza y una posible contusión por el golpe en la cabeza. Eli asintió distraídamente, dejando que el médico le examinara la herida de la parte posterior del cráneo. Su mente no dejaba de pensar en lo que le esperaba en el hospital. Las mentiras de Raquel, un sistema judicial que tendría que separar la verdad de la ficción y la desgarradora tarea de ayudar a sus nietas a comprender lo que le había ocurrido a su familia. Abuela Eli, la voz de Nuria era débil pero clara. Tengo miedo. Eli se inclinó más hacia ella y le apartó el pelo de la frente. Lo sé, cariño, pero estoy aquí contigo y no me voy a ir a ninguna parte. Era una promesa que pensaba cumplir, sin importar los retos que le esperaran. El pasillo del hospital bullía de actividad, las enfermeras se movían con eficacia entre las habitaciones, los médicos consultaban las historias clínicas, las familias esperaban ansiosas noticias de sus seres queridos. Ellie estaba sentada frente al departamento de radiología, con una venda cubriéndole la herida de la nuca y vendajes más pequeños en las manos cortadas. Los médicos habían confirmado que tenía una conmoción cerebral leve, pero no fractura craneal. Querían que pasara la noche en observación, pero Ellie se había negado a que la ingresaran en una planta distinta a la de Nuria, así que estaba sentada esperando a que le hicieran radiografías a su nieta para determinar el alcance de las lesiones. Un agente de policía estaba cerca. Ellie no estaba del todo segura de si lo hacía para protegerla o para asegurarse de que no se marchara. Tras el aterrizaje del helicóptero, las separaron brevemente para realizar las primeras evaluaciones médicas. Durante ese tiempo habían llegado más agentes y el ambiente se había vuelto cada vez más tenso. Las puertas del ascensor se abrieron y salió una figura conocida. Carlos Jiménez, el cazador que le había mostrado las imágenes de la cámara. Se acercó con expresión grave y saludó respetuosamente con la cabeza al agente antes de dirigirse a Eli. Señora Vidal, me enteré de lo que pasó en la montaña. Me alegro de que esté a salvo. Carlos, Eli, estudió su rostro, tratando de leer sus intenciones. Gracias por venir, pero me sorprende verle aquí. Miró al oficial y luego a Eli. Necesito hablar con usted y con la policía. Hay algo que tengo que decirles a ambos. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta del departamento de radiología y salió un médico con una tableta en la mano.
Señora Vidal, las radiografías de su nieta muestran una fractura limpia de la tibia. Necesitará cirugía para colocar el hueso correctamente y ponerle clavos para mantenerlo en posición mientras cicatriza. ¿Cuándo pueden hacer el procedimiento?, preguntó Ellie, levantándose de su asiento. Estamos preparando un quirófano ahora. Necesitaremos que firme el formulario de consentimiento y luego podremos proceder. Ellie asintió. Quiero verla primero. El médico la guió de vuelta al departamento donde Nuria yacía en una camilla, con la pierna inmovilizada y una vía intravenosa en el brazo. La cara de la niña se iluminó ligeramente al ver a su abuela. Los doctores dicen que me van a arreglar la pierna, dijo, con voz pequeña pero valiente. Así es, confirmó Ellie, acercándose a ella y cogiéndole la mano. Te van a dormir para que no sientas nada. Y cuando despiertes, tu pierna estará enyesada, pero estará en el camino correcto hacia la curación. ¿Mamá firmará los papeles? Dijeron que necesitan un padre. Ellie dudó. No sabía qué contestar. La situación legal era complicada. Como abuela, podía no tener autoridad para consentir procedimientos médicos, sobre todo con Raquel presente en el mismo hospital. El médico se aclaró la garganta. En situaciones de emergencia que involucran a menores donde la tutela no está clara, podemos proceder con el tratamiento médicamente necesario con el consentimiento de los familiares disponibles. Dadas las circunstancias, su firma será suficiente por ahora, señora Vidal. Se sintió aliviada. Gracias. Firmaré lo que necesiten. Después de completar el papeleo necesario y prometer a Nuria que estaría allí cuando se despertara, Ellie volvió al pasillo, donde Carlos y el oficial estaban esperando. Deberíamos hablar en privado, sugirió Carlos. El agente les condujo a una pequeña consulta donde ya esperaban otros dos policías. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Carlos respiró hondo. Primero, quiero decir lo mucho que lo siento por todo lo que ha pasado, empezó. Lo que tengo que decirles, no es fácil. Ellie se armó de valor. Solo díganos la verdad, Carlos, asintió con gesto adusto. Hace 3 semanas encontré a Raquel, Daniel y las gemelas ya en mi cabaña. Habían pasado la noche después de quedar atrapados en la tormenta. Daniel explicó que se habían aventurado en esa zona y no pudieron regresar a salvo cuando el tiempo empeoró. ¿Su cabaña? Ellie interrumpió. ¿Esa es su cabaña de casa? Sí, la tengo desde hace años. No está en ningún mapa oficial. La construí yo mismo en una parcela remota, continuó Carlos. Los dejé quedarse porque las niñas estaban exhaustas y asustadas. Daniel prometió que se irían una vez que las cosas mejoraran y las niñas se sintieran mejor. Carlos hizo una pausa, luchando visiblemente con sus siguientes palabras. Los dejé allí para que tuvieran privacidad, con la intención de regresar yo mismo al albergue, pero el tiempo empeoró. Una tormenta de granizo se acercó. Estaba a mitad de camino cuando escuché gritos. Voces de niños. La habitación se había quedado completamente inmóvil, todos los ojos fijos en Carlos mientras se obligaba a continuar. Seguí los sonidos y vi a Raquel, empujó a Daniel por un acantilado. Cayó y murió. Las gemelas estaban cerca, escondidas detrás de los árboles. Raquel les decía que se quedaran donde estaban. Ellie se llevó la mano a la boca y se le escapó un sonido estrangulado. Había sospechado algo así, pero oírlo confirmado fue devastador. ¿Por qué no lo denunció inmediatamente?, preguntó uno de los agentes. Carlos bajó los hombros. Raquel me vio observando. Quería confrontarla, pero con el tiempo y el acantilado inestable, temí por mi propia seguridad y por los niños. Así que volvimos a la cabaña, y fue entonces cuando me hizo una oferta. Si la dejaba a ella y a los niños escondidos en mi cabaña hasta que alguien los encontrara naturalmente, me pagaría lo suficiente para jubilarme y desaparecer. Dijo que obtendría el dinero del seguro de vida de Daniel. No pudo encontrar la mirada de Ellie mientras continuaba. Me avergüenza admitir que lo consideré, incluso lo acepté inicialmente. Durante 3 semanas les llevé suministros, comida, todo lo que necesitaran. 2 millones de euros, dijo Ellie en voz baja. Esa era la póliza de seguro de vida de Daniel. Raquel es la beneficiaria principal, pero solo si Daniel moría mientras seguían legalmente casados, sin cargos criminales o intención probada. Carlos asintió. Raquel dijo que su marido había consultado recientemente a un abogado sobre cambiar su testamento, creando fondos fiduciarios para las gemelas en caso de su muerte o divorcio, pero la documentación aún no estaba finalizada. Uno de los agentes se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué se presenta ahora? ¿Por qué ayudó a la señora Vidal?
Varias cosas, respondió Carlos. Ver esos carteles de personas desaparecidas por todas partes, ver cómo las niñas lloraban a su padre, me carcomía la conciencia. Pero lo que realmente me decidió fue escuchar a Raquel por teléfono con su abogado. Estaba planeando implicarme en la muerte de Daniel para evitar compartir el dinero. Fue entonces cuando supe que no podía seguir siendo parte de esto. Se volvió hacia Ellie, con auténtico remordimiento en su expresión. Siento no haberla llevado directamente a ellos cuando me mostró ese cartel. Estaba asustado y fui egoísta. Pero cuando vi a Raquel y solo a una niña saliendo de la montaña esta mañana, supe que algo andaba terriblemente mal. Fue entonces cuando llamé a la policía. Ellie le miró fijamente, con una compleja mezcla de emociones agitándose en su interior. Gratitud por haber ayudado a salvar a Nuria. Furia por haber protegido a Raquel durante tanto tiempo. Repugnancia por su voluntad de aprovecharse del asesinato de su hijo. Ella mató a mi hijo, dijo Ellie, con voz apenas por encima de un susurro, y usted la ayudó a encubrirlo. Lo sé, reconoció Carlos, y aceptaré el castigo que me corresponda. Simplemente no podía vivir más conmigo mismo. Uno de los oficiales se puso en pie. Señor Jiménez, lo estamos arrestando como cómplice de homicidio. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el agente seguía leyendo a Carlos sus derechos, Ellie intentó procesar todo lo que había aprendido. Daniel no había muerto en un trágico accidente intentando salvar a su familia. Había sido asesinado por su mujer a sangre fría con sus hijos cerca como testigos. Los agentes esposaron a Carlos y se prepararon para sacarlo. Antes de que lo hicieran, se volvió hacia Ellie por última vez. Por lo que vale, señora Vidal, de verdad lo siento. Sin que yo me presentara, quizás nunca habría encontrado a su nieta. Espero que algún día pueda encontrar en su corazón perdonarme. Ellie levantó la mano un momento, como si fuera a golpearle, pero luego bajó el brazo. Tiene razón en una cosa. Sin usted, quizás nunca habría encontrado a Nuria y Lidia. Por eso le doy las gracias, pero el perdón, eso es algo que no puedo ofrecerles ahora mismo. Después de que se llevaran a Carlos, el agente que quedaba le explicó a Ellie los siguientes pasos. Vamos a arrestar a la señora Raquel Vidal ahora. Con el testimonio del señor Jiménez y lo que esperamos saber de las niñas, tenemos suficiente para acusarla de asesinato en primer grado e intento de asesinato. ¿Y Lidia?, preguntó Ellie. ¿Dónde está ahora? Está en una habitación segura con una defensora de menores. Raquel ha sido mantenida separada desde que nos dimos cuenta de las cuentas contradictorias. Unos golpes en la puerta les interrumpieron. Una enfermera asomó la cabeza, mirando directamente a Ellie. Señora Vidal, su nieta ya salió de cirugía. Todo salió bien y ahora está en recuperación. Podrá verla pronto. Gracias, dijo Ellie, con un alivio evidente en su voz. Al menos una cosa iba bien hoy. El agente se levantó. Necesito unirme a mis colegas. Vamos a la habitación de Raquel ahora para arrestarla formalmente y leerle sus derechos. ¿Le gustaría estar presente? Ellie se lo pensó un momento y luego asintió. Sí, necesito mirarla a los ojos. Caminaron juntas por el pasillo hasta otra ala del hospital. Fuera de una habitación vigilada por un agente uniformado, había varios policías reunidos, hablando en voz baja. Saludaron a Ellie con respetuosas inclinaciones de cabeza cuando ella y el agente se acercaron. Estamos listos, dijo el detective jefe. Señora Vidal, puede observar, pero por favor, permítanos manejar esto oficialmente. Ellie accedió y entraron en la habitación. Raquel yacía en una cama de hospital con una vía intravenosa en el brazo y monitores que controlaban sus constantes vitales. Su expresión se endureció cuando vio a Ellie. Raquel Vidal, empezó formalmente la detective. Está bajo arresto por el asesinato de Daniel Vidal y el intento de asesinato de Elena Vidal y Nuria Vidal. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el detective continuaba leyendo sus derechos a Raquel, Ellie observó a la mujer que había matado a su hijo. El rostro de Raquel permaneció impasible hasta que el detective mencionó el testimonio de Carlos. Está mintiendo, espetó Raquel. ¿Carlos fue el qué? Guárdelo para su abogado, interrumpió el detective, continuando con la lectura de derechos. Cuando terminó, Ellie dio un paso al frente. ¿Por qué, Raquel? Daniel fue un buen marido para ti. La expresión de Raquel se retorció de amargura. Bueno, ¿eso es lo que piensa? Estuvimos discutiendo durante meses después de que lo sorprendiera engañándome con una mujer de su oficina. Daniel nunca engañaría, dijo Ellie con firmeza. Ese no era él.
Lo vi reuniéndose con mujeres varias veces, insistió Raquel, siempre la misma excusa sobre contactos y reuniones de negocios, y luego empezó a hablar de cambiar nuestro acuerdo prenupcial. Estaba planeando dejarme por otra persona. Ellie negó con la cabeza. Usted no sabe la historia completa. Simplemente asumió lo peor y actuó en consecuencia. La excursión se suponía que arreglaría las cosas, continuó Raquel como si Ellie no hubiera hablado. Una forma de reconectarnos como familia, pero él seguía negándolo todo, negándose a cortar lazos con esa amiga. Simplemente me volví loca. ¿Así que lo empujó por un acantilado? Ellie preguntó incrédula. ¿Con sus hijas cerca? No se suponía que nos siguieran afuera, dijo Raquel a la defensiva. Les dije que se quedaran en la cabaña. Uno de los agentes colocó unas esposas en las muñecas de Raquel, fijándolas a la barandilla de la cama. Señora Vidal permanecerá bajo custodia aquí hasta que esté médicamente autorizada para ser transportada al centro de detención. Raquel fulminó a Ellie con la mirada. Esto no ha terminado. Terminó en el momento en que decidió asesinar a mi hijo, respondió Ellie con frialdad. Pasará el resto de su vida en prisión y nunca volverá a ver a esas niñas. Dejando a Raquel bajo vigilancia, Ellie se dirigió a la zona de recuperación, donde Nuria empezaba a despertarse de la anestesia. La pierna de la niña estaba enyesada desde el pie hasta medio muslo, ligeramente elevada sobre una almohada. Abuela Ellie, murmuró Nuria groggy mientras Ellie tomaba asiento junto a su cama. Estoy aquí, cariño, le aseguró Ellie con suavidad, cogiéndole la mano. La cirugía salió perfectamente. Vas a estar bien. ¿Dónde está Lidia?, preguntó la niña mirando borrosamente a su alrededor. Ella también está aquí en el hospital. La verás pronto, lo prometo. Aquella misma tarde, después de que Nuria fuera trasladada a una habitación normal y cayera en un profundo sueño asistido por medicación, Ellie obtuvo permiso para visitar a Lidia. La niña estaba en una habitación al final del pasillo, con una trabajadora social sentada tranquilamente en un rincón. Lidia levantó la vista cuando entró Ellie, con los ojos muy abiertos e inseguros. Se parecía tanto a su hermana. Sin embargo, las experiencias de las últimas semanas la habían marcado de forma diferente, con un cansancio en la mirada que ninguna niña de 7 años debería tener. «Hola, Lidia», dijo Ellie en voz baja, acercándose lentamente. «Abuela Ellie», tembló la voz de la niña. «¿Dónde está mamá? ¿Dónde está Nuria?» Ellie se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no apiñar a la niña. Nuria está en otra habitación descansando. Se lastimó la pierna, pero los médicos la arreglaron. Ah, va a estar bien. ¿Y mamá? Tu mamá está con algunas personas que están tratando de entender lo que pasó en la montaña, dijo Ellie con cuidado. Por ahora tú y Nuria se quedarán conmigo. A Lidia le tembló el labio inferior. Papá no va a volver, ¿verdad? Mamá dijo que tuvo un accidente. Ellie sintió que su corazón se rompía de nuevo. No, cariño. Papá no va a volver, pero las amaba a ti y a Nuria muchísimo, y me aseguraré de que siempre lo recuerden. A Lidia se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin previo aviso, se lanzó a los brazos de Ellie, con sollozos que sacudían su pequeño cuerpo. Ellie la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas cayendo mientras mecía a su nieta. Mientras los sollozos de Lidia se convertían poco a poco en hipo y luego en la respiración uniforme de un sueño exhausto, Ellie siguió abrazándola, pensando en todo lo que había pasado y en todo lo que le esperaba. Había perdido a su hijo, una herida que nunca cicatrizaría del todo, pero quedaban sus hijas, preciosos vínculos con el hombre que ella había criado y amado. Ahora más que nunca necesitarían su fuerza y ella estaba decidida a dársela. La justicia para Daniel llegaría a través de los tribunales. Raquel sería juzgada por sus crímenes y Carlos respondería por haber ocultado la verdad. Pero la verdadera justicia para Ellie era que Lidia y Nuria crecieran sabiéndose queridas y protegidas. Que, a pesar de las terribles acciones de uno de sus padres, ese legado no las definiría. Mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana del hospital, proyectando suaves sombras sobre el rostro dormido de Lidia, Ellie hizo una promesa silenciosa a su hijo. Cuidaría de sus hijas con todo el amor y la sabiduría que poseía. Las ayudaría a navegar por las difíciles verdades de su pasado mientras construía un futuro lleno de curación y esperanza. Elena Vidal nunca había rehuido los caminos difíciles. Llevaba toda una vida preparándose para viajes difíciles, y esta, quizá la más importante de todas, la afrontaría con la misma resistencia y determinación que la habían guiado por las montañas durante más de 3 décadas.